huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos míos, si nosotros leemos las cartas de Pablo, si leemos las epístolas que Pablo escribió, nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento. Saben que Pablo escribió 3 epístolas en el Nuevo Testamento. En estas epístolas que están registradas aquí en la palabra de Dios, vamos a ver algo que Pablo nunca olvidó. Quizás en todas sus epístolas él nunca olvidó, ¿cierto?, que él, el mismo apóstol Pablo, Saulo de Tarso, ¿cierto?, en la antigüedad, fue uno de los más grandes y fanáticos, hermanos, más grandes y fanáticos perseguidores de la iglesia de Cristo en sus primeros años. ¿Han leído ustedes en el libro de los Hechos de Saulo? Saulo de Tarso. Él, hermano, era uno de los más grandes y fanáticos perseguidores de la iglesia, ¿cierto?, en los primeros años de la iglesia. Incluso cuando él estaba, si usted lee en el libro de los Hechos, pasadito el capítulo 20, cuando estaba dando su testimonio frente al rey Agripa, ¿cierto?, en una oportunidad, él le dice que pensó en su tiempo que lo que él hacía era su deber, que Pablo estaba cumpliendo con su deber de perseguir el nombre de Jesús de Nazaret. Así le dice al rey Agripa. Cuenta también ahí en esa historia, mientras relata ahí su testimonio Pablo frente a ese rey, él dice que los obligó a blasfemar a muchos cristianos. O sea, a muchos cristianos los llevó a negar su fe. Así de fiero fue la persecución Pablo. Y dice que cuando mataban a muchos de ellos, él daba su voto. Él daba su voto para que hicieran eso. Hermanos, Pablo en sus primeros años, ¿cierto?, en ese tiempo él estaba lleno de odio contra la iglesia, estaba lleno de odio contra Cristo mismo. Pero vemos después un cambio en su vida. Y hermanos, esto me lleva a mí a decir que la salvación no es simplemente una decisión, un estilo de vida. Yo decido hoy ser cristiano. No, es una conversión. Dios hizo un cambio de adentro hacia afuera en la vida de este hombre. Y él ahora amaba lo que antes perseguía. Pablo les dice ahora a los colosenses, ¿cierto?, que luchaba, y es lo que vimos la semana pasada, ¿cierto?, en oración. Tenía una oración en su intimidad agonizante, ¿cierto?, como lo vimos, lo que significaba esa palabra. Una oración por aquellos hermanos, ¿cierto?, que antes él perseguía. Una oración, ¿cierto?, constante por aquellos hermanos que antes odiaban. Y ahora, a esos hermanos que él perseguía, ¿cierto?, a esa iglesia que él perseguía, les aconseja a que vivan vidas centradas en Cristo. Hermano, qué tremendo es ver que ese perseguidor, como dice en Timoteo, yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque lo hice en incredulidad. Dice, pero palabra fiel es esta, ¿recuerdan? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, este perseguidor, este hombre que tenía odio en contra de Cristo, odio en contra de la iglesia, ahora aconseja a los cristianos a que vivan vidas centradas en ese Cristo que antes él perseguía y aborrecía. Hermano, es tremendo estudiar la historia de este hombre. Es tremendo ver la obra que Dios hizo en él. El Señor lo había cambiado, como les dije, de dentro hacia afuera. El Evangelio lo cambió, hermanos, de tal manera a Pablo, que él ahora amaba lo que antes aborrecía y aborrecía lo que antes él amaba. Y eso es una evidencia de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero ama, cuando se convierte a Cristo, ama lo que antes aborrecía y aborrece lo que antes amaba. Es por eso que no solamente en el cristiano, hermano, cambia la relación que tenía con Dios al momento de reconciliarse con Él, al momento de tener una relación con Él, sino que también cambia su relación con el pecado. Antes esa persona amaba el pecado, ¿cierto? Ahora ya no, ahora aborrece el pecado, aunque peca, ¿cierto? Por la naturaleza pecaminosa, pero ya no ama el pecado.
ya no se deleita, ya no vive en ese pecado, ya no está esclavo a ese pecado. Y eso es lo que le pasó al apóstol Pablo. Y él en Filipenses, si usted va a Filipenses capítulo 3, verso 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo lo que antes él amaba, ahora para él, y después lo dice, lo tenía por basura, para alcanzar a Cristo. ¿Se da cuenta? Lo que perseguía antes, lo que aborrecía, ahora lo amaba a Cristo. Y lo que amaba, ¿cierto? Sus logros, su religión, ahora la aborrecía. Y hermano, esa experiencia que vivió Pablo, en mayor o en menor grado, ¿cierto? Quizás no podemos contar el mismo testimonio que Pablo, pero en mayor o en menor grado también ha ocurrido en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de los creyentes, de los que han sido salvados por la gracia de Dios. Amén. Ahora Pablo, hermanos míos, amaba a Cristo, amaba a la iglesia de Cristo. Es por eso que ahora este hombre que había sido perseguidor estaba ahora preocupado de que la iglesia quitara del centro de sus vidas a Cristo. Estaba preocupado por el peligro que estaba asediando, ¿cierto?, a la iglesia de los colosenses. Estaba preocupado y en oración porque él no quería que la iglesia de Colosenses fuera engañada por los falsos maestros y sacaran a Cristo del altar de sus vidas. Y ese era el deseo de Pablo y ese era el propósito de la carta de escribir Colosenses. Su preocupación por la iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros los creyentes, los que amamos a Cristo, debemos amar a su iglesia también. Por eso no creo en los cristianos solitarios, en los cristianos sin iglesia. No, yo soy cristiano en mi casa, ¿cierto? Sirvo a Dios. No, hermano, porque un verdadero cristiano, una persona que ama a Cristo, va a amar a la iglesia por la cual Él murió. Dice la Biblia, cuando habla ahí en Efesios acerca de la relación de esposo y esposa, de marido y mujer, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, nosotros también debemos amar a la iglesia de Cristo así como Pablo la amaba. Pablo nunca olvidó lo que él fue antes. Hermanos, nunca olvide usted tampoco, ni yo, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha rescatado, y qué sería de nuestras vidas si Dios no estuviera hoy presente en ellas. Es por eso que Pablo hace estas exhortaciones que vamos a ver hoy a la iglesia de los colosenses, porque él no quería, hermano, y era su oración a Dios, que ellos no se dejaran engañar por los falsos maestros. Que no se dejaran engañar por estos hombres que querían contaminar la iglesia y sacar a Cristo del centro. Porque una iglesia viva, una iglesia bíblica, hermanos, es una iglesia que tiene a Cristo en el centro. A Cristo en el centro. Es por eso que en esta carta, y yo hemos visto recién 2 capítulos y medio, vemos cuántas veces o cómo Pablo menciona en diversas ocasiones a Cristo como el centro de nuestras vidas. Porque recuerden que ese era el peligro de los falsos maestros. Querían sacar a Cristo del centro y decir que había otras cosas que podían, ¿cierto?, llenar las vidas de los cristianos. Cuidado, hermanos, el mundo está haciendo eso también con nosotros. El mundo quiere decirnos, ¿cierto?, hay algo más atractivo que Cristo. Si tú mezclas a Cristo con algo más, ¿cierto?, tú vas a encontrar la dicha. Pero no es lo que dice la Biblia. Entonces vamos a ver en el versículo 6 y 7 primero la exhortación de Pablo a vivir una vida centrada en Cristo. La exhortación de Pablo a los colosenses a vivir una vida centrada en Cristo. Y luego de la introducción que hace Pablo, ¿cierto?, en los textos anteriores, ahora comienza a decir los imperativos, a dar las órdenes. De aquí en adelante nos vamos a encontrar con muchos imperativos dentro de esta carta. Versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Miren lo que dice Pablo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, Pablo quiere hacerles ver a los colosenses las implicaciones prácticas de haber abrazado la fe.
O sea que no solamente nosotros debemos quedarnos con recibir al Señor, ¿cierto? Después nunca más le hemos visto, nunca más nos hemos congregado, nunca hemos hecho nada para el Señor. No, el recibir a Cristo, el abrazar la fe de Cristo, lleva ciertas implicaciones prácticas en nuestra vida. Ciertas cosas que vienen incluidas en el paquete. Que yo no puedo decir acepté a Cristo y nunca más le vi, ¿cierto? Nunca más le seguí. No, porque si usted dice eso o ha hecho eso, usted no ha abrazado la fe cristiana. Usted no ha conocido al verdadero Salvador. Porque el conocerle trae un cambio de vida, trae una transformación, trae implicaciones a su vida práctica. Dice un comentarista por ahí, las creencias que no tienen un impacto en nuestras conductas son inútiles. Si usted cree algo acerca de la fe cristiana que no tiene un impacto en su conducta, entonces esa creencia es inútil. Porque las creencias bíblicas, la fe cristiana, las doctrinas bíblicas, hermanos, traen un impacto, un cambio en nuestra conducta. Si usted ha abrazado la fe cristiana, si usted ha recibido a Cristo, ¿cierto? Eso va a traer un cambio de conducta. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ese es el imperativo ahí. Y debemos subrayar, hermanos, ese hecho. Ahora, yo quiero decirles que nosotros no obedecemos a Cristo o no cumplimos los mandamientos de Cristo, ¿cierto?, para ser aceptados por Él, sino que nosotros obedecemos a Dios porque ya fuimos aceptados por Él. No estamos hablando de una salvación por obras, ¿cierto? No tenemos que hacer méritos para agradar a Dios. Nosotros tratamos de agradar a Dios, ¿cierto?, porque ya fuimos aceptados por Él. Entonces, hermanos, todo es por la obra de Cristo. Pero cuando nosotros invertimos eso, ¿cierto? Si invirtiéramos esa ecuación, ¿cierto? Nosotros estaríamos no promoviendo el Evangelio, sino el moralismo. Por ejemplo, si nosotros estaríamos solamente enfatizando los cambios de conducta, ¿cierto? Y no el Evangelio en sí, ¿cierto? Estaríamos solamente promoviendo moralismo. Y nosotros no estamos aquí, como he dicho en diversas ocasiones, para ser buenas personas, para ser personas morales simplemente. Nosotros estamos aquí para adorar a un Salvador, para poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Y cuando usted recibe a Cristo, ¿cierto? Abraza a Cristo, abraza la fe cristiana, usted también, o eso, el abrazar la fe cristiana, va a traer consecuencias o implicaciones en su vida práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a ser una persona moral, ¿cierto? Porque usted quiere agradar a Dios, no simplemente porque queramos enseñar moralismo y dejar a Cristo fuera, o dejar el Evangelio fuera. No sé si me explico bien. Hermanos, el moralismo está muy lejos del cristianismo. Así como la depravación moral está lejos, ¿cierto?, del cristianismo, también el moralismo está lejos del cristianismo. ¿Qué enseña el moralismo? El moralismo enseña que nosotros somos aceptados por Dios en base a nuestro desempeño, ya en base a nuestra conducta. Y no es así, eso no es lo que la Biblia enseña. Los moralistas enseñan que somos más bendecidos de acuerdo a nuestra obediencia. Pero no es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos bendecidos por Cristo y aceptados en Dios por Cristo, por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para la gloria de Dios. Y en esa gloria de Dios, en el sacrificio de Cristo, nosotros nos beneficiamos y somos bendecidos por Él. La otra idea, ¿cierto?, moralista, es contraria, es opuesta al Evangelio. ¿Saben por qué quiero decirles esto, hermanos? Porque todo en nuestra vida está centrado en Cristo. Y eso es lo que Pablo está enseñando a los Colosenses. Todo está centrado en la persona y en la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, 6 al 10. Note cuántas veces se menciona la palabra en Él, o la frase en Él. Hablando de Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Se da cuenta de la centralidad de Cristo?
en la vida de Pablo, ¿cierto? Y la enseñanza de Pablo a los colosenses a que sus vidas estén centradas ¿en quién? En Él. En Él. Jamás la Biblia nos enseña, hermanos, simplemente a ser buenas personas por hacer buenas obras. El hacer buenas obras y el ser buenas personas y buenos creyentes es una implicación del Evangelio. Es una implicación de haber abrazado la fe cristiana. Un verdadero cristiano debe hacer buenas obras, porque dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Pero no para recibir aceptación de Dios, sino porque parte de la vida cristiana es un paquete completo. Andar en Él. Entonces, así como abrazamos la fe de Cristo, debemos andar en Él. Mucho tiempo atrás, hace muchos años, yo creo que ustedes, la mayoría de los más antiguos, pueden conocer esta discusión. Hubo una discusión teológica donde algunos decían que se podía aceptar a Jesús como Salvador sin tenerle como Señor. No sé si ustedes han escuchado eso alguno. Algunos decían, no, podemos aceptar a Cristo como Salvador, pero después le decían a los cristianos, acéptale como Señor. ¿Nunca lo escucharon? ¿No? Ya, pero decían muchos en iglesias, una discusión teológica de mucho tiempo, que se podía aceptar a Jesús como Salvador sin tenerle como el Señor de sus vidas. Yo creo que mi esposa lo ha escuchado. Pero se invitaba a los creyentes ya salvados a aceptarles como Señor. Ya, estos teólogos planteaban que la vida cristiana se puede vivir en dos etapas. La primera es cuando somos salvados por Cristo y la segunda es cuando somos discípulos de Cristo. O sea, después que quizás la persona haya tomado más decisiones por el Señor, se haya entregado más, consagrado más, ¿cierto? Ahora se convierte en un discípulo de Cristo. En la primera etapa decían esto, que este cristiano recién convertido era gobernado aún por su yo. Eran cristianos carnales. Aunque Cristo está dentro de sus vidas, ¿cierto? Decían ellos, pero son cristianos gobernados por ellos mismos. Pero la segunda etapa, ya Cristo está en el trono de sus vidas. Entonces se puede aceptar a Cristo como Salvador sin necesariamente tenerle como el Señor de sus vidas. Y que en el transcurso de su vida cristiana, mientras va creciendo, entendiendo cosas, le acepta como el Señor. Pero hermanos, esa enseñanza es ajena a la enseñanza del Nuevo Testamento. Esa enseñanza no está en la Biblia. Porque la enseñanza bíblica, y siempre que la Biblia nos habla de Cristo como el Señor. Si usted va al libro de los Hechos, se va a dar cuenta que el libro de los Hechos, la palabra Salvador para referirse a Cristo aparece 2 veces. Y la palabra Señor para referirse a Cristo aparece 105 veces en el libro de los Hechos. Entonces, hermano, Jesucristo es el Señor. Y nadie puede ser salvo a menos que se someta voluntariamente al señorío de Cristo. Como decía, es un paquete completo. Usted no puede aceptar a Cristo como Salvador y dejarle sin ser el Señor de su vida. Cuando usted se convierte a Cristo, convierte a Cristo su Señor, como su Señor. Entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice el verso 6, andad en Él. Debemos continuar, ¿cierto?, nuestra vida cristiana andando en Él, así de la manera que le recibimos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que debemos hacer a Cristo la atmósfera de nuestra vida. Debemos hacer a Cristo el centro de nuestra vida, el centro de todo. ¿Y cómo andamos en Él? Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bueno, arraigados quiere decir estar enraizado en Cristo. Enraizado en Cristo. Y ahí la frase griega está en voz pasiva, no sé si ustedes ubican eso, pero voz pasiva significa que el sujeto no recibe directamente la acción. Por ejemplo, cuando yo digo Pablo tiró la pelota, ¿cierto? Estamos hablando que ahí el sujeto recibe toda la acción, es una voz activa. Pero cuando es un tercero, ¿cierto?, el que cuenta la historia o relata que Pablo tiró la pelota, ¿cierto?, entonces está hablando ahí en voz pasiva. ¿Y qué quiere decir este texto que está hablando en voz pasiva? Que Dios, hermano, es el que nos ha arraigado. No somos nosotros el que nos plantamos en Dios, sino que Él nos plantó.
Él nos puso en su tierra. Él nos enraizó. Dios nos plantó en ese terreno. Entonces, hermanos, en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo en la vida cristiana. Fuimos arraigados, ¿cierto? Y ahora estamos siendo, dice, sobreedificados en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Y por quién? ¿Por quién fuimos arraigados y por quién somos sobreedificados? Por Dios. Por Dios. Amén. Por el mismo Dios que nos plantó un día, que nos enraizó. Ahora, nosotros no vemos nuestro crecimiento espiritual, ¿cierto? Cuando nosotros tratamos de analizarnos si crecimos o no espiritualmente, muchas veces no lo vemos. Pero el crecimiento espiritual es como cuando, ¿cierto? Visitamos una familia y dejamos de ver a un niño de esa familia por cierto tiempo, ¿cierto? Y luego volvemos a ver a esa familia y ¡oh, que está grande el niño! ¿Cierto? Así también es nuestro crecimiento espiritual. A veces nosotros dentro no lo notamos, ¿cierto? Pero de afuera se nota que estamos creciendo espiritualmente. Un verdadero cristiano, hermanos, está creciendo. Dios está haciendo una obra día a día, porque Dios no deja su obra por la mitad. Dios no deja su obra a medias. Los que fueron enraizados, ¿cierto? Como dice aquí, arraigados, están siendo sobreedificados hasta que Dios complete, ¿cierto? Su obra que comenzó en un día por gracia, ¿cierto? Y que la terminará cuando Él venga. Entonces, hermano, esto también nos enseña que Dios no nos ha dejado solos después de la conversión. Él sigue trabajando en nosotros. No es que nos convertimos a Cristo, ¿cierto? Y ahí quedó la obra de Dios, sino que Dios sigue trabajando con nosotros y en nosotros, ¿cierto? Después que nos convertimos a Cristo. Él sigue obrando. Bueno, y en la medida que nosotros andamos en Cristo, ¿cierto? Nosotros debemos procurar andar en Él. También en esa medida nosotros somos sobreedificados en Él. Entonces, ¿quiere usted crecer como cristiano? Todos los cristianos queremos crecer, ¿cierto? Si usted es un cristiano verdadero, usted quiere crecer en Dios, quiere conocer más de Dios. ¿Cómo puede hacerlo? Manténgase pegado a Cristo. Manténgase enraizado en Cristo. Mantenga a Cristo como la persona central de su vida. Cristo dijo en Juan capítulo 15, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces manténgase en Cristo para poder crecer. Confirmados también, dice, en la fe. ¿Qué quiere decir confirmado en la fe? Con la convicción en las cosas, hermanos, que hemos creído. Y una persona confirmada en la fe no es movido por la falsa doctrina. No es movido. Porque está con una fe firme, una fe confirmada. ¿Y qué más dice? Abundando en acciones de gracia. Y eso es algo común en las cartas de Pablo. Él constantemente habla de que los cristianos debemos ser agradecidos, de abundar en acciones de gracias para con el Señor. Eso es muy constante Pablo en todas sus cartas. ¿Y por qué dice que debemos abundar en acciones de gracia? ¿Por qué dice que nosotros los creyentes debemos ser agradecidos? Porque, hermanos, quienes rebosan de gratitud son las personas más difíciles de engañar. Quienes rebosan de gratitud al Señor son las personas más difíciles de engañar por falsas doctrinas. ¿Saben por qué? Porque no hayan gozo en otra cosa que no sea en el Señor. No hayan mayor gratitud y gozo que admirar la grandeza del Señor. Cuando pensamos, hermanos, nosotros como creyentes pensamos que lo único que merecíamos nosotros como seres humanos era el infierno, que era lo único que merecíamos, hermanos, cuando pensamos en eso nosotros abundamos en acciones de gracia. Y esa gratitud, ¿cierto?, nos lleva a pegarnos más a Cristo. Esa gratitud nos lleva a no ser engañados con facilidad. Porque estamos arraigados, ¿cierto?, enraizados en Él. Porque, hermano, el diablo, el enemigo, quiere que nosotros no vivamos vidas centradas en Cristo. El enemigo quiere que no vivamos vidas centradas en el Evangelio de Jesús. Quiere engañarnos. Es por eso que Pablo nos llama y exhorta a los colosenses a vivir una vida centrada en Él, pero también exhorta de los peligros que amenazan a una vida
centrada en Cristo. Mira el verso 8, ¿no? Pablo les habla a los colosenses de los peligros que hay. Verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y aquí Pablo aborda directamente, ¿cierto?, el problema de las amenazas que los colosenses tenían por las falsas doctrinas. Mirad que nadie os engañe. Porque justamente ellos estaban siendo atacados. Estaban en el peligro, a pesar de que su fe estaba firme aún, a pesar de que ellos no habían, ¿cierto?, cedido al engaño del diablo. Habían falsos maestros que estaban ahí queriendo corromper la iglesia de Cristo, queriendo corromper con falsas doctrinas, ¿cierto?, a los colosenses. Y la palabra engañar aquí, mirad que nadie os engañe, quiere decir secuestrar o llevar cautivo. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Mirad que nadie los lleve cautivos, mirad que nadie los secuestre, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los falsos maestros son depredadores. Los falsos maestros saben cómo engañar a los débiles e inconstantes. Capturan a sus víctimas, ¿cierto?, al igual que un depredador, para hacerles daño. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Entonces, hermano, cualquier persona, cualquier doctrina, cualquier idea, ¿cierto?, de este mundo que quiera enseñarte cómo vivir tu vida, y esa enseñanza no esté acorde con la palabra de Dios, no esté acorde con el Evangelio, eso es una falsa doctrina. Es una filosofía y una hueca sutileza. Porque nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Cristo. Y eso es lo que quiso decir Pablo con filosofía en el verso 8. Cualquiera que quiera venir a enseñarte, ¿cierto?, un estilo de vida que no va acorde con Cristo, ¿cierto?, es una filosofía y una hueca sutileza. Suena bien, ¿cierto? Por eso te dice hueca sutileza, pero no tiene fondo. No tiene un propósito, no tiene propósito correcto de vida. Cuando nos dicen, hermanos, y sobre todo los expertos de este mundo, cómo criar a nuestros hijos, eso no es una filosofía contraria a la mente de Cristo. Cuando dicen a nuestros hijos no podemos, ¿cierto?, hacerles esto. Cuando dice que a los niños solamente se les enseña hablándoles, aunque tenga 1 año. No, hermano. La Biblia no aprueba el maltrato en ninguna parte. Pero sí enseña, ¿cierto?, acerca de tomar una varita y enseñar a nuestros hijos. Con amor. Con amor. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza, dice la Biblia. Pero no se apresure tu alma a destruirlo. O sea, ten cuidado. Hay límites. Es disciplina, no maltrato. Pero nuestros hijos necesitan corrección. Hermanos, si a muchos muchachos hoy día, ¿cierto?, que andan protestando en las calles, que andan golpeando a los carabineros, se le hubiera dado un poco de disciplina, hoy día sus vidas serían distintas. La vara y la corrección, dice la Biblia, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Son verdades bíblicas, hermano. Un muchacho consentido en extremo, ¿cierto?, siempre avergüenza a su madre. Por todos esos niños, ¿cierto?, el ejemplo más claro y que siempre escuchamos en los supermercados, cuando el niño hace escándalo. Pero, hermano, la vara y la corrección dan sabiduría. Lo castigarás con vara, dice la Biblia, y librarás su alma del Señor. Le darás descanso a su alma. Hermano, entonces la Biblia enseña cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos. Cómo debe ser la relación matrimonial de esposo y esposa. La Biblia lo enseña claramente. Cómo debe funcionar, hermano, en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando vienen otras ideas contrarias a la palabra de Dios y quieren, ¿cierto?, meterse en nuestras mentes y en nuestras vidas, ¿cierto?, en nuestras familias, hermano, eso es una filosofía y una hueca sutileza.
No estoy diciendo que la filosofía en sí, como el estudio de la filosofía, ¿cierto?, es mala, sino como la Biblia lo usa aquí, como una idea contraria a la palabra de Dios, como un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Entonces, hermano, cuidado con eso. Muchas veces, ¿cierto?, en muchos lugares nos exponemos a estas teorías de cómo debieras tú dirigir tu hogar. Hermano, que nada lo influencie más que la palabra de Dios. Si usted tiene que dirigir su hogar, sus hijos, su familia, diríjalos de acuerdo a la palabra de Dios, ni siquiera como yo lo digo, sino como la palabra de Dios lo dice. Como la palabra de Dios lo enseña, porque nosotros creemos que esto es palabra de Dios. Y en Dios está la verdad. Entonces Pablo le dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Muchas veces nos dicen, no, es que mi abuelo lo hacía así. No las tradiciones de los hombres, no según los rudimentos o las enseñanzas del mundo, y no según Cristo. Dice ahí. Hermanos, no podemos dar la espalda a la palabra de Dios y seguir las ideas de este mundo. Todas las leyes que hoy se aprueban, todas las cosas que aparecen en la nueva filosofía, hermanos, son cosas contrarias a la palabra de Dios. En Cristo, dijo Pablo, están escondidos, capítulo 2, verso 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está el conocimiento, aquí está la sabiduría. Lea la Biblia, hermano, y vas a saber cómo hacer. Siempre detrás de estas ideas, siempre detrás de estas filosofías, siempre detrás de estas cosas que suenan bien, ¿cierto?, pero que no tienen sentido, está el diablo. Hay influencia demoníaca en ello. El diablo es el que trabaja, ¿cierto?, para destruir y poner ideas que van en contra de Dios. Y siempre lo que el diablo dice suena bonito, ¿cierto? Así como engañó a Eva, ¿recuerdan? No le hagas caso a Dios, y sabe Dios que el día que comieres de este árbol, tú sabrás lo bueno y lo malo. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cierto? Le hizo parecer bonito, le hizo parecer atractivo, y vio Eva, ¿cierto?, que el árbol era bueno para comer, codiciable, para alcanzar sabiduría. Así ofrece las cosas el diablo. Pero nosotros no andamos según estas filosofías y estas huecas sutilezas, porque son contrarias a Cristo. Contrarias a Cristo y a su palabra. Miren 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Versículos 2 y 3. Segundo Corintios 11, no pierda Colosenses, volveremos, pero capítulo 11, versículos 2 y 3, volveremos un ratito. Dice 2 y 3, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis recibido, el que habéis aceptado, bien lo otorgáis. Versículo 13, sáltese al verso 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, sáquese de la mente que Satanás va a mostrar lo feo, ¿cierto? Inmediatamente. Hay ministros disfrazados, ¿cierto?, como ministros de justicia. Sobre todo en estos tiempos. Pero el fin de ellos será conforme a sus obras. Estos falsos maestros, estos maestros del error, estaban atacando a la iglesia de Colosenses. Incluso Pablo en un momento da nombres, de los cuales son Himeneo y Alejandro, ¿cierto?
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, cuando un creyente, ¿cierto?, una persona inconstante se deja engañar, saca a Cristo de la centralidad de su vida. Hermano, por eso nos debe dar mucha pena cuando vemos en las iglesias que toman con ligereza la palabra de Dios. Es algo muy peligroso. Debemos tener cuidado nosotros de tomar con ligereza la palabra de Dios. Cuando reemplazan, ¿cierto?, el estudio de la Biblia por el razonamiento humano, ahí están en peligro, o en mayor peligro de ser engañados, ¿cierto?, de dar una mala interpretación de la Escritura. Como decía el otro día, no razonen la Escritura, estúdiela. Estúdiela y créanla. Porque eso va a afianzar su fe. Eso le va a dar una fe sólida, va a confirmar su fe. Los va a arraigar y sobreedificar en él. Obviamente ningún creyente o ninguna persona en un buen juicio, ¿cierto?, voluntariamente se va a dejar ser usado, ¿cierto?, por el diablo. Pero cuidado, muchos creyentes son usados por el diablo. O muchas personas que dicen ser creyentes son usadas por el enemigo, trayendo falsas doctrinas dentro de las iglesias. Por eso entonces, hermano, que lo que nosotros creemos, las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia, ¿cierto?, deben estar basadas en el estudio de la palabra de Dios y no en una mera opinión del corazón. Cuidado con eso, que nuestras creencias estén basadas en una opinión de nuestro corazón y no en la palabra de Dios, porque dice la Biblia que no hay nada más engañoso que el corazón. Amén. Es por eso que Dios nos dejó su palabra. Si no, nos hubiera dejado que hubiéramos actuado según nuestro corazón y emociones. Nos dejó su palabra como una lámpara. Y no hay nada más verdadero, hermanos, que la palabra de Dios. Amén. No hay nada más verdadero. Entonces, si nuestro corazón, o si tu corazón, hermano, te está llevando a actuar de una manera contraria a la palabra de Dios, eres tú el que está equivocado, no Dios. Soy yo el que está equivocado, no Dios. Si mis creencias me están llevando a actuar mal en contra de Dios, entonces estamos por un camino equivocado. Si lo que crees, ¿cierto?, contradice la palabra de Dios, eso es falso. Porque la Biblia dice que Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Amén. Dios es veraz en su palabra. Eso, hermano. Entonces, cuidado con aquellas falsas doctrinas. Mirad que nadie os engañe, le dice Pablo a los Colosenses, por medio de estas ideas, de estas filosofías, ¿cierto?, que vienen más de hombres y que no son de Cristo. ¿Por qué? Porque esas filosofías, hermanos, sacaban a Cristo de la centralidad de la iglesia, del centro de la iglesia. Porque decían que necesitaban algo más que Cristo, ¿recuerdan? Un conocimiento más profundo. Y la próxima semana, Dios mediante, el próximo jueves lo veremos con más detalle, desde el versículo 11 al verso 15, donde da Pablo algunas especificaciones al respecto también. Pero por último, hermanos, antes de terminar, versículos 9 y 10, la razón da Pablo aquí de por qué centrar nuestra vida en Cristo. ¿Por qué centrar nuestras vidas en Cristo? Versículos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo que habíamos visto? Como Pablo le está diciendo, hermanos, no busquen nada más que a Cristo. No se dejen engañar. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el todo. En Él está escondido todos los conocimientos, toda la sabiduría. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Olvídense de las falsas enseñanzas. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, miren, a más de esto, miren lo que dice. Y vosotros, ¿qué dice, hermanos? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Me encanta esa frase. Y vosotros estáis completos en Él. Hermanos, Cristo en su encarnación, cuando Él fue encarnado, la persona de Jesús, ¿cierto?, la segunda persona en la Trinidad, Dios Hijo, fue encarnado en la persona de Jesús, ¿cierto? Él tomó una naturaleza humana igual a la nuestra, dice la Biblia. La única diferencia, ¿cuál era? Sin pecado. Sin pecado. ¿Cierto? Pero esa humanidad no afectó ni disminuyó la deidad de Cristo. Esa humanidad, ¿cierto?, no afectó ni disminuyó
¿cierto?, su deidad. O sea, Cristo era 100% humano, pero también era 100% Dios. 100% Dios. Y ese Cristo, hermano, que está hablando Pablo aquí, es el Dios encarnado. Y teniendo nosotros como el centro de nuestra vida a Dios encarnado, ¿qué nos puede faltar, hermanos? ¿Qué nos puede faltar? Todo lo tenemos en Él y estamos completos en Él. ¿Qué más necesita un creyente? Es por eso, hermano, que es triste que buenos hermanos muchas veces, buenos hermanos, repito eso, se pasen la vida buscando una segunda bendición espiritual porque alguien les dijo que si no hablaban en lenguas no son espirituales. Es triste ver a esos hermanos, ¿cierto?, buscando aquella bendición espiritual porque todavía, según ellos, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es triste, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Les pongo ese ejemplo, hermanos, porque pareciera que estuvieran buscando algo más después de haber tenido a Cristo. Mire el versículo 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ¿qué dice, hermanos? Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, el bautismo del Espíritu Santo lo tiene cada creyente verdadero que ha aceptado a Cristo como Salvador. Usted no necesita buscar una segunda bendición espiritual porque usted ya la tiene en Cristo. Estamos completos en Él. No hay creyente verdadero, hermanos, que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. Si tú eres un cristiano, no te falta nada más. No necesitas pasarte la vida buscando una bendición y llegar a hablar en lenguas para ser espiritual. Es un engaño. Es un engaño. Estamos completos en Cristo. El mundo nos hace sentir insatisfechos también. Si no tienes esto, ¿cierto? Si no tienes esto otro, no eres feliz, no estás lleno. Pero la Biblia dice, hermano, que en Cristo lo tenemos todo. Y lamentablemente todos los problemas del creyente espirituales vienen por un mal entendimiento de esto. De que nosotros estamos completos en Él. Pablo les dice entonces a los colosenses, no se dejen engañar. En Cristo posee la plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. Y ustedes están completos en Él. Olvídense de lo demás. Nadie os engañe. ¿Se da cuenta, hermano, que es importante la enseñanza de Pablo a los colosenses? Es relevante para nuestra vida también. Llevándola al contexto correcto, es relevante en nuestra vida. Como les dije el otro día, no hay nada nuevo, hermano, debajo del sol. Nada nuevo. Si ustedes analizan hoy, las mismas falsas doctrinas de hoy, son las mismas falsas doctrinas que la iglesia estuvo lidiando por siglos. Nada es nuevo. Con otro nombre solamente. Si los testigos de Jehová, arrianismo, en la antigüedad, en el año 300. La iglesia tuvo que lidiar con eso. Hoy día se llaman testigos de Jehová. Pero son falsas doctrinas. Falsas enseñanzas. Pero hermano, cuando un creyente está pleno en Cristo, cuando un creyente tiene un entendimiento correcto del Evangelio, de las implicaciones, de que en Cristo estamos completos, no tiene problemas con su fe porque está confirmada. Entonces la pregunta es, hermano, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Cuán consciente estás de la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuán agradecido estás de Dios? Que nada, ¿cierto? Ni nadie puede moverte de tu fe. ¿Sientes que necesitas algo más? ¿Que aún no estás pleno? Entonces hay un problema en el entendimiento del Evangelio. Tienes que entender el Evangelio. Porque en Cristo lo tenemos todo.
Cristo no solamente murió para pagar por nuestro pecado, hermano, Él murió y nos dio dicha eterna, nos dio satisfacción eterna en Él. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él estamos completos. Cristo debe ser todo para nosotros, debe ser el centro de su vida. Porque hay cosas o decisiones en que dejamos fuera a Cristo. En todo, hermano, Él debe estar presente. ¿Es el Evangelio el que domina tus pensamientos? Cuando viene temor o ansiedad, a todos nos viene temor o ansiedad, ¿cierto? Cuando viene ese temor, esa ansiedad, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Viene a tu mente el Evangelio? ¿Viene a tu mente que Cristo pagó por tus pecados? ¿Que tengo una herencia en los cielos? ¿Que Cristo lo tengo todo? ¿Que no tengo por qué afligirme? ¿No tengo por qué ponerme ansioso? Hermanos, hoy día hay tanta gente preocupado de por qué Estados Unidos, ¿cierto?, está atacando a Siria, a Afganistán, hermano, y tienen miedo. ¿Qué importa eso si en Cristo lo tenemos todo? La Biblia nos manda a estar preocupados de eso, hermano. Iglesias que en estos tiempos se ponen a predicar de eso. Y buscan un texto del Antiguo Testamento, ¿cierto?, donde dice que Siria será destruido, una profecía que ya se cumplió años atrás. Cuidado con eso, hermano. Que los rudimentos de los hombres, las ideas de los hombres, la filosofía de los hombres, no saquen a Cristo del centro de nuestras vidas. Cuidado. Vidas centradas en Cristo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque ella es completa, Señor. Porque ella nos enseña todo. Nos enseña cómo debemos conducirnos. Nos enseña cómo vivir, cómo criar a nuestros hijos, cómo formar una familia, cómo guiarnos en la iglesia. Nos enseña, Padre, a tomar las decisiones correctas. Ayúdenos, Padre, a tener una vida centrada en Cristo. A que Él lo sea todo en nosotros y en esta iglesia, Padre. Guárdanos del mal, guárdanos del pecado, guárdanos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de falsos maestros, Señor. Y cuídanos a nosotros, Padre, de tomar con ligereza su palabra. Y ayúdenos a tomarla con la seriedad que ella merece, con la importancia que ella merece, con la prioridad que ella merece. Padre, le damos gracias y le alabamos por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Señor. Ayúdenos, Padre, por favor, a ser agradecidos, a tener gozo en usted. Le alabamos, Señor, y le damos gracias por todo. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos.